La conclusión es que no solo el señor Trump intenta intimidarlos para que cedan. Esos países le venderán a Rusia, le proveerán a Rusia de una manera que Estados Unidos no puede ganar. El profesor Richard Wolff expone los hechos. El equilibrio de poder económico global ha cambiado irreversiblemente. Mientras el G7 pierde terreno, los BRICS, liderados por China y Rusia, se consolidan. En este análisis, Wolff detalla cómo las sanciones occidentales no solo fracasaron, sino que aceleraron este cambio histórico. Para comprender el nuevo orden mundial, asegúrese de darle a me gusta y suscribirse. Que deberíamos entender. Estamos viviendo, tú, Rachel, yo, todos los que están viendo este programa, estamos viviendo un cambio histórico y eso va a moldear nuestras vidas en los próximos años. Permíteme enfatizarlo. Los países reunidos, cuyos líderes se reunieron en Pekín este fin de semana, representan a la mitad de la población de este planeta. Esos son sus líderes, la mitad. Quiero recordarles a todos que Estados Unidos tiene el 4,5% de la población mundial. Lo que acabamos de ver fue una reunión de más del 50%. Solo esto debería hacer que todos se detuvieran a pensar. No solo no doblegaron a los rusos, sino que su economía creció más rápido que la de Estados Unidos en 3 años de guerra. Los estadounidenses no lo entienden y lamento decirles a mis compatriotas que nos están empezando a ver como lo que antes se llamaba una nación paria, una nación a la que hay que vigilar. Es como ir por la calle en tus asuntos y que alguien empiece a caminar hacia ti hablando muy alto. Consigo mismo, ¿sabes? La mayoría nos alejaríamos de una situación algo aterradora. El mundo lo está haciendo. Bueno, creo que en parte mi reacción es por cómo se ha tratado aquí en los Estados Unidos. Quisiera, de ser posible, exagerar un poco lo siguiente. Este fue, y de hecho es un acontecimiento histórico. Merece mucha más atención, y me refiero a atención crítica de la que está recibiendo por su importancia. Independientemente de lo que piensen de las políticas de estos países, el mero hecho de lo que están logrando, lo que han logrado, lo que se reunieron a celebrar, es algo de lo que deberíamos estar hablando de una forma u otra, y déjenme que lo explique bien. Los países allí reunidos con líderes en Pekín este fin de semana representan la mitad de la población del planeta. La mitad. Quiero recordarles a todos, Estados Unidos tiene el 4,5% de la población mundial. Lo que vimos fue una reunión de más del 50%. Esto por sí solo debería hacer que todo el mundo se detenga a pensar. Hacía muchísimo tiempo que no veíamos algo como esto. En segundo lugar, la mayoría de los asistentes eran miembros de los BRICS, BRICS, como los llamamos ahora, aunque algunos no acudieron. Es ese conglomerado o alianza, si se quiere, fundamentado en la economía y el comercio y en las relaciones económicas, pero es una unión extraordinaria de mucho más del 50% de la población mundial. Lo único comparable a los BRICS en el lado occidental es el llamado Grupo de los 7, Estados Unidos y sus 6 principales aliados, Canadá, Japón, Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania. Y esa nación solía ser la potencia económica del mundo. Y con solía ser me refiero a los últimos 3 o 4 siglos. ¿Sabes? Colonizaron el mundo. Fueron centro de la revolución industrial y el fin de la monarquía. Los grandes hitos de la historia reciente fueron en especial europeos, abarcando Europa, Norteamérica,
entre otros. No quiero minimizar la importancia de Japón y otras partes del mundo, pero si te preguntaras cuál es el centro económico, por eso es tan importante este momento. A partir del año 2020, la producción total de bienes y servicios, que es la medida básica que economistas como yo usamos para entender lo que pasa. En el panorama general de las economías del mundo, a partir de 2020, el BRICS se convirtió en una unidad económica más grande que el G7. O para decirlo de otra manera, Estados Unidos y sus aliados eran una unidad económica más pequeña que China y sus aliados. Y la brecha entre ellos ha crecido en cada uno de los años transcurridos desde 2020. Es mayor ahora que el año pasado y el anterior. Así es evidente la dirección que el mundo está tomando. Y permítanme explicar brevemente las implicaciones políticas. Cuando Estados Unidos tomó la determinación de combatir a Rusia en Ucrania, asumiendo el rol de soporte financiero, suministrador de inteligencia y proveedor de armamento en colaboración con las naciones europeas. Al llevar a cabo esta acción, el principal recurso utilizado fueron las sanciones. Atacaron a Rusia con las sanciones más severas y estaban seguros. Si recuerdan al presidente Biden, los pondremos de rodillas. Convertiremos el rublo en escombros. Ja, ja, ja. Nada de eso pasó, y la razón por la que nada de eso sucedió es de gran importancia, porque los rusos, quienes fueron perjudicados y puestos en peligro por esas sanciones, las sortearon acudiendo a sus países miembros aliados del BRICS. Cuando ya no pudieron vender petróleo y gas, cruciales para la economía rusa, cuando ya no pudieron venderle petróleo y gas a Europa, que los bloqueó como parte del programa de sanciones, esto fue lo que hicieron. Recurrieron a la India, recurrieron a China, y China e India compraron petróleo y gas pagando bien, y de repente a los rusos no solo no los pusieron de rodillas, sino que la economía rusa ha crecido más rápidamente que la de Estados Unidos durante los 3 años de guerra. Así que los BRICS terminaron siendo la razón por la que la guerra en Ucrania está siendo ganada, pero no por nuestro lado, sino por el bando opuesto. Por esa sola razón, deben comprender que Rusia cuenta con una cantidad ilimitada de misiles, drones y demás armamento, puesto que recurren a China, y no solo a China, sino también a otras naciones de los BRICS, como Irán y esa gente. Esos países le venderán a Rusia, le proveerán a Rusia de una manera que Estados Unidos no puede ganar. No sé qué hace falta para enseñarle al pueblo americano que vivimos en un mundo muy distinto. En vez de fantasear sobre el porqué o buscar chivos expiatorios, hay que detener a los inmigrantes. Ellos no son el problema. Debemos aceptar la economía global cambiante, y si no lo hacemos, nos dejarán cada vez más atrás, y eso le costará a Estados Unidos de formas que ni quiero imaginar, pero la gente es lo bastante lista como para hacerse una idea, creo. Odio ser quien dé la noticia, pero entienden lo que acabas de decir y lo entienden mejor que nuestros líderes. Estoy seguro de que muchos en Washington lo comprenden, pero el tema principal es justo lo que mencionaste, esta fanfarronada. Oh, no, te castigaremos con esto y te golpearemos. Sí, eso pudo ser poderoso en los 60, 70 y 80, cuando Estados Unidos dominaba, como dijimos, pero no están reconociendo que el mundo ya no es así. Siempre recuerdo ese dibujo animado de Disney que me encantaba de niño, donde un personaje corre por el acantilado y sigue corriendo sin mirar abajo.
Al hacerlo, se da cuenta de que ya no hay tierra y cae como una piedra. Me imagino a nuestros líderes con su fanfarronería diciendo: te impondremos un arancel. Pero es absurdo. Ahora lo serio. Los líderes de allá, en esta reunión que están teniendo y en todo lo que han estado haciendo durante al menos los últimos 6 meses, están llegando a una conclusión mucho más profunda. La conclusión es que no solo el señor Trump intenta intimidarlos para que cedan y lo continúa, pero entre los círculos empresariales, líderes de Estados Unidos, no hay mucha oposición. Están desconcertados y eso se refleja en sus comunicaciones internas, de las que siempre recibimos atisbos donde afirman: no podemos suponer que el señor Trump sea una anomalía. No podemos asumir que estos problemas desaparezcan al dejar la presidencia o al finalizar su mandato. No, esto parece ser un enfoque popular o generalmente aceptado hacia el mundo y por lo tanto tenemos que protegernos. Y lo que están diciendo es que con el nivel de hostilidad que se está viendo, por cierto, esta mañana leí que Estados Unidos explotó un barco cerca de Venezuela, alegando quién sabe qué. Pero estos son actos agresivos. El presidente que prometió terminar las 2 guerras, Ucrania y Gaza, en solo unos días, ha fracasado en ambas metas. Ya atacó a Irán. Esa es la tercera. ¿Atacará ahora a Venezuela? Una cuarta. Uno se pregunta qué está sucediendo. Se están protegiendo a sí mismos. Ellos están expresando: ya no deseamos depender de los Estados Unidos. No queremos depender de ellos como mercado de nuestros productos. Vital para China, que enviaba mucho a Estados Unidos. Importante para Vietnam, que está en BRICS, y así sucesivamente. Y no queremos importar de Estados Unidos. No sabemos cuándo el señor Trump o gente como él los cortará. No podemos tener dinero en Occidente. Miren lo que hicieron en Ucrania. Tomaron esos 300,000 millones de activos rusos en Europa Occidental y los congelaron. Y aquí lo más fuerte para mis compatriotas: nos están empezando a ver como lo que antes se llamaba una nación paria, una nación a la que hay que vigilar. ¿Saben? Es como ir por la calle en tus asuntos y de repente alguien que va hablando solo en voz muy alta empieza a caminar hacia ti. La mayoría de nosotros sabemos cómo apartarnos de una situación que da un poco de miedo. El mundo está haciendo eso. Lo irónico es lo que se vio en los titulares de Pekín este fin de semana. Esto marca un antes y un después en el aislamiento global de Estados Unidos. Es verdaderamente extraordinario. No tengo ninguna duda, y creo que en esto hay un consenso general más allá de las ideologías, de que el dólar no va a ser en el futuro lo que fue en el pasado. Entonces, si se considera que el dólar está en problemas, sí, su papel global no es sostenible. Ya hay pruebas que lo demuestran. Por ejemplo, hace 30 años, el porcentaje de las reservas bancarias, es decir, el dinero que los bancos centrales de 190 países mantenían, la porción de estas reservas en dólares era muy alta, mucho más elevada de lo que es hoy. Era 70 a 80%, ahora 40 a 50%. Aún sigue siendo la moneda individual más importante. Nadie debería hacerse ilusiones al respecto, pero ya no es lo que solía ser. Y la dirección es obvia. Este es el debate dentro de los BRICS, y si Estados Unidos se interesara más en entenderlos, en vez de ignorarlos, tú y yo no tendríamos esta conversación, porque lo que te diré sería conocimiento común. No es un secreto, no hay que pensarlo así, solo es cuestión de prestar atención. Hay grandes debates en BRICS. Recuerda,
BRICS lleva bastantes años. No es nuevo, quizás para los estadounidenses, pero existe desde hace tiempo y crece. Inició con BRICS. Ahora, si juntas a los miembros y a los socios, son más de 20, o sea, han crecido significativamente. El más reciente, creo, es Indonesia. Y para que se entienda, Indonesia es un país inmenso, con solo millones menos que Estados Unidos. Nosotros tenemos 330 millones, ellos 275. No es pequeño. Vietnam es mucho más chico. Indonesia es de los grandes países del mundo. Bien, este es el debate interno de los BRICS. Algunos están molestos porque Estados Unidos usa el dólar como arma, confiscando sus activos o amenazando con hacerlo o perjudicando su comercio y quieren deshacerse del dólar y tener una alternativa. Pero entre ellos hay divisiones. Algunos de los que quieren una alternativa quieren que el yuan chino cumpla ese papel. Pasaríamos del Imperio Británico con la libra esterlina como moneda global al dólar estadounidense durante el Imperio Americano para ahora entregárselo a los chinos. Su moneda es la del futuro. Algunos lo desean, hay otros que no lo desean en absoluto. Por ejemplo, buscan que exista una nueva moneda exclusiva para un conjunto de naciones, como todas las BRICS, la cual podría ser ofrecida al resto del mundo como competidora, ya sea junto al dólar estadounidense, el euro o en su lugar el yen japonés, que son las alternativas en disputa. Gran Bretaña es tan pobre y está tan debilitada que la libra esterlina ya no es relevante. Hay un debate. Otros en los BRICS dicen, exageraré para aclarar, le dicen al primer grupo, no sean tontos, nos hemos vuelto los BRICS. Los BRICS han surgido en un mundo dominado por el dólar. Sí, le otorga privilegios a Estados Unidos, pero nos ha sido de gran ayuda. No se apresuren a reemplazarlo, pues quizá cambien algo que también los ha ayudado mucho. Y esa visión cuenta con bastante apoyo. No quieren, si me permites, matar a la gallina de los huevos de oro. El dólar ha sido el marco dentro del cual los BRICS se volvieron tan importantes como lo son y quieren ver cómo. Por eso tienen grupos de trabajo, economistas profesionales como yo. Incluso conozco a algunos, ya que estudiamos juntos en universidades estadounidenses. Están trabajando en varias propuestas y estas se discuten y debaten activamente dentro de esos países. Y a estas alturas no está del todo claro cuál de estas posibles sendas elegirán. Y por cierto, no deberías pensar que es algo en lo que no se puede influir. Si Estados Unidos, la cuna del dólar, propusiera celebrar una conferencia internacional en Washington, Nueva York o París, por ejemplo, la ubicación realmente no importa para discutir el futuro monetario del mundo, ¿cómo podríamos nosotros? Ellos estarían muy dispuestos a escuchar. Sin importar lo que uno piense, ellos vendrían y enviarían a sus equipos porque buscan elaborar una manera viable para que el dólar mantenga su papel junto a lo que ellos propongan, cumpliendo así su función. Podría crear una situación mucho menos dividida y mucho menos propensa a la guerra, y yo diría que este tipo de reuniones para resolver las cosas sería. ¿Cómo ha manejado Estados Unidos esta situación? Bueno, como ya les he insinuado y como les voy a mostrar ahora, con una combinación de negación, y la utilizo en el sentido psicológico de la palabra, literalmente simulando que todo lo que acabo de decir y todo lo que conlleva no está ocurriendo o no con tanta intensidad, o que no ha alcanzado su punto culminante, o de 100 maneras de negar, de rechazarlo.
lo que les acabo de decir, pero la negación rara vez ocurre por sí sola. ¿Qué les sucede? Suelen buscar una explicación alternativa, algo que puedan decirse a otros y a sí mismos para consolarse y para darles la sensación de que desmentir todo lo que he dicho es una postura razonable para ellos. Y sí, tanto el gobierno estadounidense como gran parte de la opinión pública de Estados Unidos se han congregado en torno a una narrativa alternativa, un análisis diferente, para así poder mantener su negación ante la cambiante realidad económica global. ¿Qué historia cuentan? Bueno, de alguna forma, si han prestado atención, ya lo saben, así que lo resumiré, asumiendo que ya conocen muchas de sus partes. La historia es que Estados Unidos sigue siendo el rico y poderoso por encima de todos. Visión y poder en el mundo han sido objeto de Unidos. Es una víctima del mal comportamiento de otras naciones y de otros individuos. Así que tenemos, por un lado, a la gente horrible que ha llegado a nuestro país para sacar ventaja de nuestra riqueza y éxito, los inmigrantes, y así estamos presenciando una enorme agitación política provocada por la demonización de los inmigrantes. Parecen de los más pobres del mundo, expulsados de sus países por la guerra, el cambio climático y un sufrimiento evidente, caminando con sus pocas pertenencias, con suerte, hacia la frontera de Estados Unidos. Y aquí, cuando llegan, ahora los estamos arrestando. Tenemos una fuerza policial nacional completamente nueva, el ICE, cuyo trabajo es aterrorizar a esta gente, arrestarlos, a menudo a gente inocente, con lo que el terror de estadounidenses a estadounidenses crece en el país. Y diré más sobre eso después. La demonización de los inmigrantes es un proceso de culpar a otras personas. ¿De qué se les culpa exactamente? Es algo un poco difícil en Estados Unidos, porque quienes culpan a otros son descendientes directos de inmigrantes, y hablamos de solo 2 o 3 generaciones atrás, no hace tanto. Lo que está sucediendo aquí es una transformación de la conciencia para literalmente culpar a 12 o 15 millones de inmigrantes, los más pobres entre nosotros, que hacen los trabajos peor pagados en esta economía, como si fuesen la causa de los problemas de una economía de 330 millones de personas. Es a simple vista absurdo y debería haberse entendido. Pero si lo que necesitas es cubrir tu negación, entonces no serás tan cuidadoso ni tan selectivo con las historias que adoptes. Ahora, ¿de qué se les culpa? Se les culpa por el hecho de que una parte enorme de la vida económica estadounidense, una gran porción de nuestra clase trabajadora, ha sido muy maltratada en los últimos 30 o 40 años, ha sufrido pérdida de empleos, de ingresos, de posición social, lo cual provenía de ser los trabajadores mejor pagados del sector manufacturero del país más rico del mundo, lo que fueron la mayoría del siglo XX. Lo que les ha pasado a los hombres blancos que trabajaban en el sector manufacturero de este país en los últimos 40 años es una auténtica historia de terror. Les quitaron sus trabajos cuando sus empleadores decidieron trasladar la ubicación de esos puestos de trabajo fuera de los Estados Unidos para reubicarlos en Asia, África, América Latina, ¿dónde?
Y sé que hay un poco de ilusión en lo que estoy a punto de decir, pero creo que habrá en el pueblo de Estados Unidos una sabiduría que se expresará a través de los políticos más jóvenes que están surgiendo. Tienen que recordar que yo nací en los Estados Unidos y he vivido y trabajado aquí toda mi vida. Los estadounidenses están saliendo de más de 75 años de Guerra Fría. La gente que nos lidera ahora es producto de esa época. En esa época el mundo se dividía en buenos y malos, nosotros los buenos y Rusia y otros los malos. Así se organizaban las universidades a las que asistí, así se organizaba mi comunidad, así veía el mundo mi familia. Se necesita una nueva generación y creo que ésta llegará a la siguiente conclusión, dado lo que está pasando. Llegarán a la conclusión de que el momento óptimo para sentarse a conversar con los chinos, los rusos, los norvietnamitas y los indios es ahora, porque todavía representamos una parte muy fuerte y esencial de la economía mundial. Todo el mundo presta atención a lo que sale de lo que pasa en Estados Unidos. Eso nos da mucha ventaja, mucho poder de negociación, mucha influencia. Si convocas una reunión para moldear el mundo, chinos y rusos vendrán. Y por mucho que fanfarroneen, saben cómo les puede afectar lo que haga Estados Unidos. A ver, recordemos que Rusia, un país enorme, ahora mismo está en guerra. Rusia está perdiendo, matando, no sé, a docenas, cientos de hombres y mujeres cada día. Cada día caen cohetes en Rusia, dañando sus centrales eléctricas, sus estaciones de tren o Estados Unidos les está afectando de una manera que no es comparable a cómo nos afectan a nosotros. Nada. Aquí nadie muere luchando contra rusos. Aquí no tememos que algo del cielo destruya nuestras casas. Así que mantengamos la perspectiva. Aún poseemos gran poder. Lo estamos utilizando, aunque podríamos hacerlo distinto. Quizás deberíamos intentar sentarnos a hablar con los rusos y los chinos y llegar a un acuerdo. Creo que hay jóvenes estadounidenses que se han dado cuenta de esto, que quieren eso, que quieren una oportunidad, que ya no quieren seguir en la Guerra Fría, ven los límites. Si quisiera meterme en juegos contigo, te diría: la Guerra Fría se justificó para contener a Rusia y al comunismo y muchos. Estamos mejor hoy que hace 20, 30 o 40 años en términos de... No lo estamos. Rusia tiene menos población que Estados Unidos, mucho menos, y aún así, militarmente es un coloso por su alianza con China. Así que la Guerra Fría, que pensábamos que nos protegería, y aunque se reconozca que lo hizo un tiempo, ahora no parece ser así. Y si la guerra en Ucrania persiste tal como está ahora, Rusia prevalecerá. La guerra terminará, Rusia vencerá y la OTAN se derrumbará como un castillo de naipes, porque su única justificación era ser un baluarte contra Rusia, cosa que no habrá podido cumplir. Así que nos enfrentamos a una situación que exige una apertura a los cambios que han ocurrido, simbolizados sobre todo por los BRICS, y una voluntad de buscar nuevas formas. Hemos visto con el profesor Wolf cómo la postura actual de Estados Unidos está alejando al mundo y acelerando un gran cambio global. Esto no es solo la noticia de hoy, es un plano para las próximas décadas. ¿Cuáles cree que serán las consecuencias a largo plazo para el dólar
y para el lugar de Estados Unidos en el mundo. Comparta sus predicciones en los comentarios. Para seguir entendiendo las fuerzas que definirán nuestro futuro, asegúrese de suscribirse.